Bienvenidos chicos, en esta ocasión vamos a resolver el deber número 24, ¿listo? Nos piden que primero encontremos intervalos para los cuales f es creciente y decreciente, que encontremos los máximos y mínimos, que encontremos intervalos de concavidad, puntos de inflexión y que grafiquemos, ¿listo? Entonces vamos a empezar. En el ejercicio número 12 nosotros tenemos la siguiente función. Nos piden que encontremos, entonces apliquemos lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a comenzar a derivar. Listo, voy a hacerlo de este lado. La derivada, ¿no es cierto?, de f de x igual a x sobre x cuadrado más 1, que es igual a la primera derivada. La primera derivada de esto va a ser igual a ¿qué? Derivo lo de arriba, me queda x cuadrado más 1, ¿no es cierto? Recuerden que solo aplico propiedades, ¿sí? Menos la derivada de lo que está abajo, ¿no es cierto? Que sería 2x multiplicado por lo que está arriba, que sería x cuadrado, ¿no es cierto? Desarrollando esto obtengo ¿qué? Que esto es menos x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Listo? Esa es la primera derivada de esta función, entonces la ponemos. Primera derivada de la función es 1 menos x cuadrado sobre x cuadrado más 1. ¿Listo? Antes de eso, ¿cuál es el dominio de mi función original? El dominio de mi función son ¿qué? Recuerden, tengo que analizar el numerador y denominador. Sí, yo tengo que arriba la función lineal x, ¿no es cierto? Identidad, entonces x puede tomar cualquier valor real. ¿Listo? Y abajo, ¿qué es lo que pasa? Debería verificar que esto nunca se haga 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si hago eso? X cuadrado más 1 debería verificar que nunca sea igual a 0. Entonces x cuadrado, el 1 está sumando, le paso a restar y aquí pasa algo interesante. Que si yo tomo la raíz, yo debería tomar la raíz positiva y negativa ¿de quién? De menos 1. Pero este número de aquí que yo encuentro no es un número real, es un número imaginario, ¿sí? Es complejo, está en otro campo. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que este valor de aquí puede ser cualquiera. Y exactamente, ¿qué pasa si x vale 0? Esto sí, sigue existiendo porque sería 0 más 1 y no me queda 0. Si vale menos 1, ¿cuánto sería? Sería 1. 1 más 1, 2, ¿no es cierto? Si vale 1, de igual manera me queda 2. Entonces, x puede ser cualquier valor real, ¿sí? Solo tiene problemas en números complejos. De esta forma es como atacamos el problema cuando aquí, al resolver lo que hemos trabajado siempre, ¿no es cierto?, en el curso, con las fracciones, si es que me sale un número complejo, como yo estoy trabajando en los reales, este número, o sea, no va a estar incluido en el dominio, obviamente, porque solo estamos trabajando en los reales, ¿sí? Así que el dominio, ¿no es cierto?, de la función es x en todos los reales. Entonces esta función existe en cualquier valor de x, ¿no es cierto? Todos los reales. Lo mismo pasa con el dominio de la función, de esta función de aquí, ¿sí? Entonces a esta función, ¿qué le debo hacer a la primera derivada? Debo igualarle a 0, ¿no es cierto? Pero antes, veamos que esto se puede factorar, ¿sí? Y esto sería 1 menos x por 1 más x, porque es diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces me queda x cuadrado más 1. ¿Y qué pasa con la primera derivada cuando hago esto? Yo debo igualar a 0, ¿sí? Eso es lo que se debe hacer por definición. Ya vemos que de igual manera el dominio de la primera derivada son todos los reales, ¿sí? Existe arriba, existe abajo. Entonces, solo por ese hecho, solo porque ya analizamos esto, y recuerden que esto sería, ¿no es cierto? Esto es al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Esto es al cuadrado. La primera derivada siempre al cuadrado con su denominador. Pasa lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces,
Como ya analizo el denominador, ahí sí, ahora solo analizo el numerador. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el numerador? Que esta parte de aquí voy a pasarla a multiplicar, ¿no es cierto? Y me va a quedar simplemente esta expresión. Solo porque ya analicé el denominador y salen números imaginarios en un campo complejo, entonces no los trabajo, no estoy trabajando esos valores. Solo por esa razón puedo hacer esto. Es decir, que siempre que ustedes tengan estos casos, siempre analizan el denominador para ver dónde la función existe o no existe, ¿no es cierto? Porque cuando hacemos esto de la primera derivada igualar a 0, estamos sacando puntos críticos. Puntos críticos son aquellos donde la primera derivada se hace 0 y la función no existe, ¿sí? Entonces, ya vimos que no existen los complejos y no los tomamos en cuenta porque ese no es un campo en el cual nosotros estamos trabajando. Entonces, analizo esto de aquí. Igual, ¿no es cierto? Tengo este producto igualado a 0. ¿Cómo se resuelve eso? Eso sería 1 menos x igual a 0. Y fíjense, o 1 más x, siempre o, ¿sí? 1 más x igual a 0. Entonces yo encuentro, ¿qué? Dos puntos. x1 igual a 1, ¿no es cierto? Sería despejar esto. O el x2, ¿cuál sería? Menos 1. Perfecto. Encontré este punto y este punto. ¿Qué son estos puntos? Son mis puntos críticos. Tengo mis puntos críticos, que son ¿cuáles? x1 igual a 1 y x2 igual a menos 1. Entonces yo tengo que averiguar qué es lo que pasa en esos puntos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí, si reemplazo aquí 1 y menos 1, la función se hace 0, ¿sí? La función de la primera derivada, no la original. Entonces, ¿qué hago con estos puntos críticos? Los reemplazo en la función, ¿no es cierto? Original. Y veamos qué me queda. Entonces, ya sabiendo esto, yo tengo mis puntos críticos. Paso a borrar esto, ¿sí? Para centrarnos en el ejercicio. Tengo mis puntos críticos, ¿no es cierto? Igual a este 0. Y determiné que los puntos críticos son 2. x1 igual a 1 y x2 igual a menos 1, ¿sí? Entonces reemplazo estos puntos en la función y veo cuánto me dan. F de 1 en la original me va a quedar 1 sobre ¿qué? Sobre 1 más 1, que sería 1/2. ¿Listo? Y si reemplazo f de menos 1, ¿cuánto me queda? Me va a quedar menos 1/2. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Analizar, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa con los cambios de f, ¿no es cierto? Entonces voy a realizar la siguiente tabla. Entonces miren, ya analizando los puntos críticos yo encontré dos cosas. Primero encontré estos puntos, 1, 1/2. Y por otra parte, menos 1, menos 1/2. ¿Sí? Tengo dos puntos. ¿Listo? Entonces voy a ver cuál de estos puntos críticos me regresa un máximo, me regresa un mínimo. ¿Listo? Así que continuamos. Para ello, yo realizo una tabla. ¿Sí? ¿Con respecto a quién? A la primera derivada. Para ver cómo cambia la primera derivada, ¿cierto? Entonces realizo esa tabla. Ya hemos realizado esto. Simplemente tomo los factores de interés. ¿Cuáles serán esos factores de interés? Solo los del numerador, ¿sí? Porque los del denominador daban valores imaginarios, ¿sí? Números complejos. Entonces, esos no estoy trabajando. Entonces, hago esta tabla de aquí. Nos fijamos, tengo dos factores, que es 1 menos x y que es 1 más x, ¿sí? ¿Esto para qué me sirve? Simplemente para ver dónde la función es creciente o decreciente. Hago mi tabla y empiezo a hacer esto. Aquí voy a hacer como si tuviera la recta, ¿listo? De menos infinito a más infinito, ¿sí? Y luego ubico mis puntos críticos. ¿Cuáles son? 1 y menos 1, los ubico en orden. Menos 1 y 1, ¿sí? Hay muchas formas de representar esta tabla, pero esta es la más factible. ¿Por qué? Porque directamente me va a indicar lo que necesito. ¿Listo? Entonces, tengo esto y me va a quedar lo siguiente. ¿Dónde se hace cero este factor? Cuando x vale
1. Entonces aquí voy a poner un 0 abierto, ¿sí? O cerrado. ¿Cuándo se hace 0 este factor? Aquí, ¿sí? Entonces ubico los signos. ¿Recuerdan cómo ubicar los signos? ¿Sí? Como este valor de x es negativo, entonces yo tengo que dar la vuelta. ¿Por qué? Porque por lo general, para el segundo, por ejemplo, ya donde x es positivo, ¿qué es lo que pasa? La secuencia siempre es todo lo que esté a la izquierda de ese valor, ¿no es cierto? Va a ser negativo, y todo lo que esté a la derecha positivo. Pero si el signo de x cambia, ¿qué hago? Doy la vuelta, entonces aquí sería más, menos, ¿sí? Ahora ejecuto las operaciones. Más por menos, menos. Más por más, menos por más, menos. ¿Listo? ¿Qué me quiere decir esto? Esta tabla simplemente me está diciendo los lugares en los cuales la función es creciente o decreciente. ¿Y cómo veamos eso? Este signo me indica que, como es negativa la primera función, esto es decreciente. Como es positiva en este intervalo, entre menos 1 y 1, la función va a ser creciente. Y entre 1 y más 1 y más infinito, la función va a ser decreciente también, ¿sí? Eso nos está indicando esta tabla. A partir de ello, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ver los cambios, ¿verdad? Entonces, como yo estoy pasando de negativo a positivo, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que tengo yo? Tengo un valor que es mínimo. Mínimo. ¿Cuál es ese valor mínimo? El valor de menos 1. Justo aquí, justo donde cambio el sentido de la monotonía. ¿Listo? ¿Y qué pasa en cambio en 1? Que estoy pasando de positivo a negativo. Entonces aquí voy a tener ¿qué? Un máximo. ¿Listo? Entonces ya tengo donde la función es creciente y decreciente. ¿De dónde a dónde decrece? Menos infinito hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. ¿Y en dónde está creciendo? Entre menos 1 y 1, ¿no es cierto? Decrece entre menos infinito y 1, unido de 1 más infinito, y crece desde menos 1 hasta 1. ¿Listo? Esto podemos observar en la gráfica de la función. Si ya la comenzamos a graficar, vamos a obtener esta gráfica de aquí, esta curva azul. ¿Listo? Ya podemos ubicar. ¿Qué podemos ubicar? Primero, podemos ubicar el punto 1, 1 medio, que es este, 1, 1 medio. ¿Listo? Antes de graficar, ubicamos el punto. Luego ubicamos el punto menos 1, menos 1 medio, que es este. ¿Sí? Y ya. Antes de graficar, ¿qué es lo que hacemos? Analizar el crecimiento de crecimiento. Entonces yo sé que desde menos infinito hasta menos 1 va a decrecer. ¿Listo? Y luego desde menos 1 hasta 1 va a crecer. Efectivamente pasa eso. Y luego desde 1 hasta más infinito la función decrece, ¿sí? Y nunca topa al 0. Nunca topa al 0. Listo. Eso es lo que tenemos por parte del criterio de la primera derivada, ¿sí? Aquí estamos analizando eso. Ahora nos falta analizar el criterio de la segunda derivada para ver concavidad y los puntos de inflexión, ¿sí? Entonces hagamos eso. ¿Cuál es la segunda derivada de esta expresión? Hagámoslo acá de igual forma. La segunda derivada con respecto a x va a ser ¿qué? La derivada del numerador, ¿cuánto es? Menos 2x multiplicada por el denominador, ¿no es cierto? Que sería en este caso x al cuadrado más 1 al cuadrado. Menos la derivada del denominador. ¿Cuál es esta derivada? Sería 2x al cuadrado más 1 multiplicado por regla de la cadena, 2x. Y multiplicado ¿por qué? Por el numerador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería multiplicado por este denominador, que sería 1 menos x al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y todo al cuadrado, ¿verdad? Entonces me quedaría cuarta. ¿Listo? Ok, operemos.
¿Cómo operamos esto? Si nos fijamos aquí, tenemos x cuadrado más 1 al cuadrado, x cuadrado más 1. Tenemos un factor común, que es este y este. Y acá también tenemos lo mismo, entonces de una vez eliminamos. Aquí se va a ir un grado de esta expresión y aquí se va a ir todo esto. Y aquí se va a ir este de aquí y se va a transformar en x cubo, ¿sí? Porque voy a multiplicar mis factores. Luego, ¿qué podemos hacer? Si nos fijamos bien, lo que podríamos hacer es tomar, se fijan que hay menos, factor común, 2, el 2 también está acá y el x también está acá, entonces yo puedo sacar menos 2x como factor común y dejar adentro lo que me quede. En este caso sería x cuadrado más 1 y fíjense que saqué el menos, entonces esto sería más, por eso queda esto, y aquí también sería más, y por eso va a quedar ¿qué? Este factor lo saqué y me queda más 2 por 1 y menos, ¿no es cierto qué? 2x al cuadrado, ¿verdad? Entonces me queda ¿qué? Esto sobre x al cuadrado más 1, esto al cubo, ¿verdad? ¿Y qué me queda? Si opero esto va a ser ¿qué? Me va a quedar 1 más 2, que son 3, y menos 2x al cuadrado más 1, me queda menos x al cuadrado más 3. Obtengo estos factores de aquí, ¿sí? Obtengo, esta es mi segunda derivada, ¿sí? Trato de hacer los procesos más cortos. Entonces tengo esto. De igual manera, ¿qué debo hacer aquí? Verificar cuál es el dominio de esta expresión. Verifico el numerador. ¿Listo? El numerador es este de aquí. Entonces aquí, ¿qué puede pasar? X, ¿qué valores puede tomar? Todos los reales. Acá abajo, ¿qué pasa? De igual manera, tengo que ver dónde esta función existe, ¿verdad? Entonces, este denominador debería ser diferente de 0. Entonces, va a pasar lo mismo que en los casos anteriores. Si se fijan en la función original, es lo mismo. Entonces, aquí estábamos en números que no tienen nada que ver con los reales, y acá, de igual manera, aquí va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, el dominio son todos los reales también. Lo único que me falta averiguar es de igual manera, ¿qué es lo que pasa con los factores de mi numerador para ver qué es lo que yo puedo obtener? ¿Sí? Esto lo voy a escribir de otra forma. Menos, y va a ingresar para que me quede 2x, y va a quedar esto x cuadrado menos 3, ¿sí? Aquí puedo dejarlo expresado de esta forma. Entonces voy a hacer una tabla, ¿sí? Primero, antes de eso, aquí yo también debo buscar los puntos, igualar a 0. Estos van a ser mis puntos de inflexión, ¿sí? Estos de aquí. Y entonces los busco. ¿Y cuáles serían esos? Voy a hacer... ¿Por qué hago esto? Porque siempre igualo a 0 mis derivadas. Porque yo necesito conocer precisamente los signos. Y con la tabla yo obtengo los signos, es decir, dónde es mayor, dónde es mayor. ¿Sí? Por eso igualo a 0 siempre. Entonces, al igualar a 0, ¿qué es lo que debo hacer? Aquí ya averigüé esto. Esto siempre existe en los reales. Y arriba simplemente yo debería hacer ¿qué? 2 de x igual a 0 o x cuadrado menos 3 igual a 0. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces aquí despejo x igual a 0 o x igual a ¿qué? Si se fijan aquí tenemos, voy a ponerlo acá, x igual a 0 o x cuadrado igual a 3, ¿no es cierto? Sí, tengo estos puntos, despejo este x cuadrado. ¿Cómo se despeja esto? Raíz, pero como esto es valor absoluto, ¿qué debo hacer? Siempre dos respuestas, raíz positiva y negativa de 3, ¿no es cierto? Entonces me queda, tengo dos valores, ¿sí? Porque si se dan cuenta, mi polinomio en el numerador es de grado cúbico. ¿Cuántas respuestas debo tener? 3, y tengo 3 respuestas, el 0,
la raíz positiva de 3 y la raíz negativa de 3. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirven estos puntos? Nuevamente, estos puntos me sirven como puntos de referencia para saber qué está pasando con la función, ¿sí? Entonces tengo los puntos x igual a 0, ¿sí? Y x igual a raíz de 3, x igual a menos raíz de 3, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Ubico una tabla. Una tabla donde estén mis factores. ¿Cuáles son esos? 2x. Ojo, el de abajo no lo considero ni aquí ni en la que hicimos antes. ¿Por qué? Porque ya sé que ahí es positivo, ¿sí? Si pasase algo, si yo viese que esto está en los reales, entonces también debo considerarlo, obviamente. Pero como esto no sucede en este caso, esto está en los reales siempre, entonces siempre es positivo. Porque está el x al cuadrado siempre es positivo, más 1 siempre va a ser positivo. ¿Listo? Entonces, eso no afectaría el resultado en la tabla, ¿no es cierto? Porque sería por un más, por un más, por un más. Entonces no cambiaría nada. Por eso no se toma en cuenta. Entonces aquí me quedaría esta parte de aquí. Menos 3, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los valores? Desde menos infinito, menos raíz de 3, ubico en orden, 0, ¿y qué más? Raíz de 3. Y esto más infinito, ¿sí? Aquí, para que ustedes entiendan más o menos el concepto, recuerdan que nosotros vimos que a lo que despejamos, ¿verdad? X cuadrado menos 3, voy a hacerlo de esta forma. Vieron que lo que hice es x cuadrado menos 3 igual a 0. Voy a buscar más bien el menor. ¿Listo? ¿Para qué busco esta clase de cosas? Si se dan cuenta, lo que va a pasar es que de igual manera pasa a ser esto y aquí otra vez raíz, raíz. Pero se acuerdan que otra vez esto es valor absoluto, por eso me da dos respuestas. El valor absoluto de x